Nada otorga más vida y espíritu a la alegría juvenil que el saber que es bien recibida. Fue así que Quintín, durante la primera parte del viaje, distrajo a su encantadora protegida con la vivacidad de su conversación y con las canciones y fábulas de su país. Aquellos fueron expresados en su idioma original, en tanto que sus esfuerzos por traducir las últimas a un inglés imperfecto motivaron 100 pequeños errores y faltas tan divertidos como las mismas narraciones. Sin embargo, aquella mañana cabalgaba al lado de las damas de Croche sin sus acostumbradas tentativas para divertirlas, al punto que no pudieron dejar de observar su silencio como algo extraordinario. Nuestro joven compañero ha visto un lobo, dijo la condesa Jamelina, aludiendo a una antigua superstición, y por eso perdió la lengua. Hubiera sido más exacto decir que he seguido el rastro de un zorro, dijo Quintín, quien, sin embargo, no repuso nada a la condesa. ¿Os encontráis bien, señor? Preguntó la joven Isabel, con un interés que la hizo sonrojar al advertir que se excedía en algo de lo que le estaba permitido. Pasó la noche conversando con las alegres hermanos, dijo la condesa Jamelina. Los escoceses son como los alemanes, que gastan sus energías en el vino del Rin y llevan solamente sus pasos vacilantes al baile de la tarde y su dolor de cabeza por la mañana al gabinete de las damas. No, señoras, repuso Quintín, no merezco vuestro reproche. Los santos varones pasaron casi toda la noche en oración y por mi parte solo he bebido una copa de su vino más flojo y ordinario. ¿Es la pobreza de la mesa lo que le ha quitado el buen humor? Agregó la condesa Isabel. Animaos, señor Quintín, y si llegamos a visitar juntos mi antiguo castillo de Braquemont, tendréis una copa de generoso vino como nunca produjeron las viñas de Hockenheim o Johannesberg, aunque para ello tenga que hacer yo misma de copero. Un vaso de agua, noble dama, de vuestra mano, comenzó a decir Quintín, pero su voz se tornó trémula. La condesa Isabel continuó como si no hubiera advertido el acento de ternura con que fue pronunciado el pronombre posesivo. El vino fue depositado en los profundos sótanos de Braquemont por mi bisabuelo, el Ringgrave Godofredo, quien ganó la mano de su bisabuela, interrumpió a su sobrina, la condesa Jamelina, demostrando ser el mejor caballero en el gran torneo de Estrasburgo, lid en la que perdieron la vida 10 caballeros, pero esos tiempos han pasado ya, y hoy nadie pensaría en arrostrar el peligro en defensa del honor o por desagraviar la hermosura. A ese discurso, dicho con el tono de una beldad moderna, cuyos encantos empiezan a declinar y que condena la poca urbanidad de esa época, Quintín contestó que no faltaba esa caballerosidad que la señora condesa parecía considerar ya desaparecida y que, aunque hubiera desaparecido de otras partes, continuaría brillando en el pecho de los caballeros escoceses. Óyelo, dijo la condesa Jamelina, querrá hacernos creer que en su país frío y estéril se conserva aún el fuego que se está extinguiendo en Francia y Alemania. El pobre joven se parece al montañés suizo, que nunca olvida a la tierra nativa. No tardará en hablarnos de las viñas y de los olivares de Escocia. No, señora, es muy poco lo que puedo decir del vino y del aceite de mis montañas, aparte de que nuestras espadas pueden obligar a nuestros vecinos más ricos para que nos paguen un tributo por esas ricas producciones. Pero, por la fe y el honor sin tacha de Escocia, deberé probar hasta dónde podréis confiar en ellos, por humilde que sea el individuo que no puede ofrecer nada más como prenda de vuestra seguridad. ¿Habláis misteriosamente? ¿Sabéis acaso de algún peligro inminente? Preguntó la condesa Jamelina. Lo he estado leyendo en sus ojos durante toda una hora, exclamó la condesa Isabel, juntando las manos. Virgen Santa, ¿qué será de nosotros? Espero que nada que no sea de vuestro agrado, repuso Durbar, y ahora me veo obligado a preguntaros, nobles damas, si os confiáis en mí. Confiar en vos, por supuesto, pero ¿a qué viene la pregunta? ¿Y hasta dónde exigís nuestra confianza? Por mi parte, dijo la condesa Isabel, confío en vos implícitamente y sin reservas, y si fuerais capaz de engañaros, Quintín, no esperaría ya ver la buena fe, sino en el cielo. Dulce dama, repuso Durbar, muy agradecido, me hacéis justicia, mi intención es cambiar de ruta y llegar directamente por la orilla izquierda del Mosa hasta Lieja, en lugar de cruzar por Namur. Esto no está de acuerdo con las órdenes dadas por el rey Luis y por las instrucciones impartidas al guía, pero en el monasterio me hablaron de merodeadores en el margen derecha del Mosa y de la marcha de soldados borgoñones para eliminarnos. Ambas circunstancias me hacen temer por vuestra seguridad. ¿Me autorizáis a desviarme de nuestro itinerario?
autorización amplia y total, repuso la condesa Isabel. Coincido contigo, sobrina, en que el joven tiene buenas intenciones, pero pensad que traicionaríamos las instrucciones tan definidas del rey Luis. ¿Y por qué habríamos de seguir sus instrucciones? Contestó la condesa Isabel. A Dios gracias, no soy vasalla suya, y además ha abusado de la confianza que me indujo a creer en él. No agraviaría a este joven caballero dudando entre su palabra y las instrucciones de aquel déspota astuto y egoísta. Dios os bendiga por vuestras palabras, señora, dijo Durbar alegremente, y si no mereciera yo la confianza que ellas expresan, ni descuartizado por 4 caballos en este mundo y con eternas torturas en el otro, pagaría mis pecados. Y así diciendo, clavó las espuelas y volvió a unirse al gitano. Este parecía tener un carácter muy tranquilo y un espíritu predispuesto a olvidarlo todo. Nunca demostró recordar insultos ni amenazas, y trabó conversación con Durbar como si no hubiese habido una palabra entre ellos durante toda la mañana. El perro, dijo para sí el escocés, no ladra ahora porque piensa saldar cuentas conmigo de una vez y para siempre cuando pueda saltarme la garganta, pero trataremos por una vez de herir a un traidor con sus propias armas. Honrado Jairedín, le dijo, has viajado con nosotros durante 10 días, pero no nos diste hasta ahora una prueba de tu habilidad en adivinar el porvenir, a lo cual eres, sin embargo, tan afecto que lo haces en todo convento en que nos detenemos, aun a riesgo de verte obligado a pasar la noche sobre un pajar. Nunca me habéis pedido una demostración de mi habilidad. Sois como el resto del mundo. Gustáis de ridiculizar los misterios que no comprendéis. Dadme entonces una prueba, dijo Quintín a tiempo que, quitándose el guantelete, extendía la mano hacia el gitano. Airedino observó cuidadosamente las líneas que se entrecruzaban en la palma de la mano del escocés, y con la misma escrupulosa atención las ligeras protuberancias marcadas en el nacimiento de los dedos, que en aquellas épocas se consideraban relacionadas estrechamente con el carácter, costumbre y fortuna de los individuos, como en nuestros tiempos se atribuye a las protuberancias del cráneo. He aquí una mano que habla de trabajos sufridos y peligros arrostrados. Veo en ella un temprano contacto con el puño de la espada, pero también cierta relación con el libro de misa. Esto se relaciona con mi pasado y puedes haberlo aprendido en cualquier parte. Habladme del futuro. Esta línea del monte de Venus, que no se interrumpe abruptamente, sino que acompaña y se prolonga con la línea de la vida, anuncia una gran fortuna mediante el matrimonio, que, además, os llevará a figurar entre los poderosos y los nobles. Esas promesas las haces a todos los que te piden consejo, forman parte de tus artes. Lo que os digo es verdad, y también es verdad que muy pronto os veréis amenazado por un gran peligro, según deduzco de esta línea roja y brillante que corta la de la vida transversalmente y anuncia herida de sable o alguna otra violencia de la que os podréis salvar solo por la asistencia de algún amigo fiel. Por ejemplo tú, ¿no es verdad?, exclamó Quintín, indignado al ver que el quiromántico pretendía explotar su credulidad y hacerse de fama anunciando las consecuencias de su propia traición. Mi arte no dice nada que se refiera a mí. En esto, entonces, los adivinos de mi país te superan en sabiduría, pues su arte les anuncia los peligros que a ellos mismos amenaza. No he salido de mis montañas sin adquirir algo de esa doble visión de que están dotados sus habitantes, y te daré una prueba de ella a cambio de tu demostración quiromántica. Jairedín, el peligro que me amenaza está en la margen derecha del río, y lo evitaré viajando por la izquierda hasta Lieja. El guía escuchó con una indiferencia que, conociendo las circunstancias en que se encontraba, resultó incomprensible para Quintín, y dijo: si lo hacéis así, el peligro pasará de vos a mí. Creo, sin embargo, que acabas de decirme que no puedes anunciar tu propia fortuna. No puedo hacerlo, como os he anunciado la vuestra, pero no es necesario conocer muy a fondo a Luis de Valois para comprender que hará ahorcar a vuestro guía porque a vos se os ocurrió desviaros de la ruta por él indicada. El llegar con seguridad al fin de nuestro viaje y asegurar su feliz terminación deben justificar una desviación de la línea exacta de la ruta fijada. Así es, si estáis seguros de que el rey desea para el viaje la misma terminación que os insinuó a vos. ¿En qué otra terminación puede haber pensado? ¿Por qué puede suponer que tenga otros propósitos que los expuestos en sus instrucciones? Simplemente porque quienes conocen al rey cristianísimo saben que lo que más desea es siempre lo que trata de ocultar. Iría a la horca un año antes de lo debido si de 12 embajadas que manda no deja en 11 de ellas alguna instrucción que envía por separado y que no figura en las credenciales.
No me importan tus tontas sospechas, mi obligación es simple y concisa, llevar a estas damas con seguridad a Lieja, y me atrevo a pensar que cumplo esa obligación modificando la ruta prescripta y viajando por la margen izquierda del Mosa, que lleva también directamente a Lieja. Con el cruce del río perderíamos tiempo y energías inútilmente. ¿Por qué habríamos de hacerlo? Solo porque los peregrinos, como ellos mismos se titulan, que van a Colonia, suelen cruzar el Mosa antes de llegar a Lieja, y haciendo lo contrario se desvirtuará el carácter con que viajan esas damas. Si se nos hace alguna observación en ese sentido, diremos que el temor de hallar a ese malvado duque de Geraldes o a Guillermo de la Marck o a los desolladores y lanzquenetes que merodean por la margen derecha del Mosa explica que hayamos preferido la orilla izquierda. Como queráis, señor. Por mi parte me encuentro igualmente dispuesto a guiaros así por la margen izquierda como por la derecha. Las excusas, vos os arreglaréis para presentar las excusas a vuestro amo. Aunque bastante sorprendido, Quintín estaba al mismo tiempo satisfecho por la rapidez y facilidad con que Kheireddin aceptó el cambio de ruta, pues necesitaba su ayuda como guía y temía que, al ver frustrado su proyecto de traición, llegara a actos extremos. Además, alejándose el gitano de su grupo, hubiera estado en condiciones de enterar a Guillermo de la Marck, con quien hallábase en relación sobre la nueva ruta. En cambio, si Kheireddin quedaba como ellos, Quintín podría sin duda impedir que el gitano se comunicase con ningún extraño. Abandonado en consecuencia el propósito original, la pequeña caravana siguió la ruta que iba por la orilla izquierda del anchuroso Mosa, con tanta rapidez que llegaron al día siguiente, temprano, a lo que consideraban el fin del viaje. Allí supieron que el obispo de Lieja, por razones de salud, como él decía, pero más probablemente por el deseo de no ser sorprendido por la población numerosa e inquieta de la ciudad, había establecido su residencia en el hermoso castillo de Schönwald, aproximadamente a 1,5 kilómetros de Lieja. Precisamente cuando se aproximaban al castillo, vieron al prelado que regresaba, acompañado por una gran procesión de la ciudad vecina, en la que acababa de oficiar una misa. Venía a la cabeza de un espléndido séquito de religiosos, civiles y militares, confundidos o, como expresaba una antigua balada, de muchas cruces precedido y delante de muchas lanzas. Era bello el espectáculo que ofrecía la procesión, que luego de costear las verdes márgenes del Mosa penetró a la residencia episcopal por la gran puerta gótica, como si hubiese sido tragada por ésta. Pero cuando los viajeros se aproximaron, advirtieron que una sensación de duda e inquietud rodeaba al castillo, en contraste con la ostentación de pompa poderío que acababan de presenciar. Había fuertes destacamentos de soldados del obispo alrededor del edificio y en las vecindades inmediatas, y el aspecto que prevalecía en la residencia eclesiástica parecía dar una impresión de peligro hacia el prelado, quien hallaba necesario rodearse de toda clase de precauciones. Las damas de Croix, anunciadas por Quintín, fueron introducidas con la mayor cortesía en el gran salón, donde el obispo, en medio de su pequeña corte, las hizo objeto del más cordial recibimiento. No les permitió besar su mano, sino que les dio la bienvenida con un saludo que tenía algo de la galantería de un príncipe hacia dos damas y algo de santo afecto que un pastor tiene hacia las hermanas de su rebaño. Luis de Borbón, obispo de Lieja, era en realidad un príncipe generoso y de gran corazón, cuya vida no se había desenvuelto siempre encerrada en el estrecho círculo de sus deberes sacerdotales, pero que, sin embargo, mantuvo siempre el carácter franco y honorable de la casa de Borbón, de la cual descendía. Posteriormente, y a medida que avanzaba en edad, el obispo fue adoptando costumbres más en consonancia con su santa jerarquía que las ostentadas en los primeros años de su obispado, y obtuvo de los príncipes vecinos el aprecio lógico hacia un noble eclesiástico generoso y magnífico en su vida común, cuyo carácter no era demasiado severo y que gobernaba con una complacencia tal que entre sus ricos y díscolos súbditos más estimulaba que reprimía sus tentativas de rebelión.